Viendo este límite, sabiendo que es finito, por lo tanto, vamos a aplicar la definición del límite. Límite cuando x tiende a 1 de f de x sería igual a 1 partido por 0, que es infinito, menos a partido por logaritmo neperiano de 1, que es 0, entonces es infinito. Es infinito menos infinito. Deshacemos la indeterminación, como sumando las dos ecuaciones, o sea, las dos fracciones. Y nos quedaría igual a x por logaritmo neperiano de x menos a por x menos 1 partido por x menos 1 logaritmo neperiano de x. Y esto sería igual a 1 por logaritmo neperiano de 1, que es 0, 0. Menos a por 1 menos 1, 0. Partido por 0 por el logaritmo neperiano de 1, que es 0. Así que nos queda 0 partido por 0, que es una indeterminación, que deshacemos aplicando la regla del L'Hopital. Bueno, pues derivamos el de arriba igual al límite cuando x tiende a 1 de derivada del de arriba. Derivamos x logaritmo neperiano de x, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, menos la derivada de a por x menos 1, que es a, partido por la derivada del de abajo, que será la derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, más el del primero sin derivar por la derivada del segundo. Y volvemos a sustituir. Bueno, este x con este x se nos va. Y esto nos queda logaritmo neperiano de 1, que es 0, más 1 menos a, partido por logaritmo neperiano de 1, que es 0, más 0. 0 partido por 1, que es 0. Vale, y esto nos queda igual a 1 menos a partido por 0. Para que el límite sea finito, 1 menos a tiene que ser igual a 0, de donde a es igual a 1. Bueno, pues seguimos calculando el límite, pero ahora sustituyendo a por 1. Así que sería el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo neperiano de x más 1 menos 1, que se nos va, partido por logaritmo neperiano de x más x menos 1 partido por x. Igual al límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x partido por logaritmo neperiano de x más x menos 1 partido por x, que es igual a 0 partido por 0 más 0, 0 partido por 0, con lo cual volvemos a derivar. Yo creo que lo más fácil es hacer en el denominador una sola fracción y luego hacemos la derivada. Así que esto sería igual al límite cuando x tiende a 1 de, en el numerador me queda el logaritmo neperiano de x por x y en el denominador me queda x logaritmo neperiano de x más x menos 1. Lo único que he hecho ha sido sumar estas dos fracciones, me daría x logaritmo neperiano de x más x menos 1 partido todo por x y esta x la he subido ahí, ¿vale? Bueno. Así que esto es igual a 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0, más 1 menos 1 que es 0. 0 partido por 0 y derivamos aplicando la regla del L'Hopital. Derivamos el de arriba, es límite cuando x tiende a 1 de derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1, partido por aquí lo mismo, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más derivada de x, que es 1, y derivada de menos 1, que es 0. Y esto me queda igual al límite cuando x tiende a 1 de, ahí esto se va, 1 más logaritmo neperiano de x, partido logaritmo neperiano de x, más, esto es 1 más 1, 2. Igual a 1 más 0 partido por 0 más 2, que nos queda 1/2 y tendríamos terminado ya el ejercicio.
En el siguiente ejercicio nos pide sabiendo que esta función, teniendo la ecuación de esa función, pues que hallemos las asíntotas y las estudiamos, es decir, la situación de la gráfica con respecto a la asíntota y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a empezar por el apartado A. En cuanto a asíntotas verticales, tendríamos dos, una en x igual a menos 1 y otra en x igual a 2, que como vemos no hay manera de simplificar con el numerador, por lo tanto las dos son asíntotas verticales, x igual a menos 1 y x igual a 2. Como sabemos, las asíntotas verticales son aquellas que hacen que la función valga infinito. Lo que hace falta es a la derecha y a la izquierda si es más o menos infinito. Bueno, pues cuando tiende a menos 1 por la izquierda, perdón, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x sería menos 1 por la izquierda, esto es positivo, y menos 1 por la izquierda es más pequeño que menos 1, sería menos 1, algo, esto es negativo, por negativo, positivo. Y nos queda más infinito. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x sería arriba positivo, porque un x cuadrado es positivo, y cuando tiende a menos 1 por la derecha, esto es positivo, esto es negativo, por lo tanto negativo, y tiende a menos infinito. En cuanto a x igual a 2, x igual a menos 1 sería una asíntota, la representamos aquí, por la izquierda tiende a más infinito y por la derecha tiende a menos infinito. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x sería positivo arriba partido por la izquierda. Esto sería positivo y esto sería por la izquierda negativo. Por lo tanto, menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x sería arriba positivo, abajo. Esto es 2 y 1, 3 positivo y un poquito más grande que 2, menos 2 positivo, positivo partido por positivo más infinito. Dibujamos la gráfica, aquí tendería a menos infinito, aquí tendería a más infinito. Eso en cuanto a la asíntota vertical. Una vez halladas las asíntotas verticales, hallaríamos la asíntota horizontal, que sería igual al límite cuando x tiende a infinito, en este caso más menos infinito, y aquí es donde os dije que os convenía multiplicarlo de abajo, porque muchos habéis puesto que esto es de grado 1 y os daba este límite infinito, pero no es verdad, es de grado 1 por grado 1 es grado 2, así que mejor multiplicar abajo x cuadrado menos 2x más x menos x, menos 2 por 1 menos 2, y ahora sí que nos queda que es 2. Y igual a 2 es una asíntota horizontal. Como hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua, y lo que se trata es de ver qué situación tiene la gráfica con respecto a la asíntota. Bueno, pues ponemos aquí la y igual a 2 y aquí f de x. Y damos valores a x, por ejemplo, menos 100 y más 100. Si igual a 2, esto vale 2 y esto vale 2. Y ahora para x igual a menos 100 sustituimos en la gráfica. Para x igual a menos 100 nos quedaría 2 por menos 100 al cuadrado, que es 100 al cuadrado, entre x cuadrado, que es 100 al cuadrado, menos x, o sea, más 100 menos 2, cerramos paréntesis, y nos queda 1,98. Y ahora para x igual a 100, nos queda 2 por 100 al cuadrado, entre 100 al cuadrado, menos 100 menos 2. Cerramos paréntesis y nos queda 2,02.
Vale, pues aquí es más grande la asíntota que la función y aquí es más grande la función que la asíntota. Por lo tanto, en nuestra asíntota horizontal, cuando x tiende a menos infinito, la gráfica va por debajo de la asíntota. Cuando x tiende a más infinito, la gráfica va por encima de la asíntota. Con eso ya tendríamos calculadas y estudiadas las asíntotas. Vamos ahora a pasar al segundo apartado, donde nos dice que determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento. También os dije que lo mejor es que f de x la pongamos multiplicando el denominador, que nos quedará x cuadrado menos x menos 2. Y f' de x sería derivada del de arriba, 4x, por el de abajo sin derivar, x cuadrado menos x menos 2, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 2x menos 1, partido por el de abajo al cuadrado, que sería x cuadrado menos x menos 2 al cuadrado. Entonces, esto da igual a 4x cubo menos 4x cuadrado más 8x menos 4x cubo más 2x cuadrado, partido por x cuadrado menos x menos 2 elevado al cuadrado. Es decir, esto se va con esto, nos queda menos 2x cuadrado. Esto es menos 8x, perdón. Menos 4x cuadrado, menos 2x cuadrado menos 8x partido por x cuadrado menos x menos 2 al cuadrado. ¿De dónde? Para que f' de x sea 0, entonces menos 2x cuadrado menos 8x igual a 0. Sacamos factor común x. Y de aquí nos da dos resultados, x igual a 0 y menos 2x menos 8 igual a 0, de donde x igual a menos 4. Y ahora vamos a estudiar cómo evoluciona f' de x. Ponemos aquí el primer punto, el menos 4, el menos 1, que es el primer punto de discontinuidad, el 0, el 2 y ya está. Vale. Para valores más pequeños que menos 4, por ejemplo, para menos 5, vemos cómo es el numerador de la derivada. Entonces sería menos 2 por 25 más 8 por 5 nos queda negativo. Entre menos 4 y menos 1, por ejemplo, menos 3, menos 2 por 9 más 8 por 3 nos queda positivo. Nos queda positivo. Entre menos 1 y 0, por ejemplo, para menos 0,5, menos 2 por 0,5 al cuadrado más 8 por 0,5 nos queda negativo. Y entre 0 y 2, para 1 no. Entre menos 1 y 0, 0,5 menos 2 por 0,5 al cuadrado más 8 por 0,5 nos queda positivo. Entre 0 y 2, por ejemplo, para 1, nos queda menos 2 menos 8, que es negativo, y para mayores que menos 2, negativo. Vale, entonces aquí decrece, crece
crece, decrece y decrece. Por lo tanto, tenemos aquí un mínimo y aquí un máximo. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo que nos pide el problema, serán la función es creciente desde menos 4 a menos 1, unión menos 1, 0. Y decreciente desde menos infinito hasta menos 4, unión desde 0 hasta 2, unión desde 2 hasta infinito. Y con eso ya tendríamos acabado este ejercicio. Vale, en el último tenemos una función definida a trozos y tenemos que hallar la derivabilidad, o sea, estudiar la derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad primero estudiamos la continuidad. Las tres funciones son funciones continuas en todo R, tanto x por e elevado a x menos 1 como x por elevado a 1 menos x, son funciones continuas, así que los puntos de discontinuidad pueden ser el 0 y el 1. Bueno, pues estudiamos continuidad en x igual a 0, sí. Límite. Cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x y es igual a f de 0. Vale, pues el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a menos 0 por e elevado a 0 menos 1, que es 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x será 0 por e elevado a 0 menos 1 igual a 0. Y f de 0 también será 0. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 0. Ahora vamos a ver la continuidad en x igual a 1. Continua en x igual a 1, sí. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x igual a f de 1. Vamos a ver cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Nos vamos aquí. Cuando uno tiende a 1 por la derecha, será, o sea, 1 por la izquierda será 1 por e elevado a 1 menos 1, que es 0, igual a 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, nos estaremos aquí abajo y será 1 por e elevado a 1 menos 1, que es 0, y nos da 1. Por lo tanto, y f de 1 también nos da 1 y f de x es continua en x igual a 1. Vale, como lo que nos piden es estudiar la derivabilidad, lo que vamos a hacer es derivar esa función. Un momentín. Vamos a derivar la función. Bueno, pues hallamos f' de x. F' de x será derivada de este, pues menos derivada del primero, que es 1 por e elevado a x menos 1, al segundo sin derivar. Más, que con ese menos se convierte en menos, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es el mismo, si x menor que 0. Derivamos el segundo, que será derivada del primero, que es x por e elevado a x menos 1, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si 0 menor que x menor que 1. Y ahora la derivada del tercero, que sería el primero, la derivada del primero, que es e es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería
e elevado a 1 menos x por menos 1, por lo tanto esto se convierte en un menos. Vamos a... Y esto se convertiría en un menos si x mayor que 1. Bueno, pues entonces f de x derivable en x igual a 0, sí. F' de 0 por la izquierda es igual a f' de 0 por la derecha. F' de 0 por la izquierda, ¿cuánto sería? Pues nos vamos aquí, menos e elevado a menos 1 menos 0 igual a menos e elevado a menos 1. F' de 0 por la derecha, ¿qué sería? Pues e elevado a 0 menos 1 a menos 1 menos, más 0, que sería e elevado a menos 1. Como no son distintos, f de x no es derivable en x igual a 0. Nos vamos a lo mismo, a hacer lo mismo, pero para 1. Entonces f de x es derivable en x igual a 1, sí. F' de 1 por la izquierda es igual a f' de 1 por la derecha. Vamos a hallar f' de 1 por la izquierda, que estaríamos aquí, y sería e elevado a 1 menos 1, que es elevado a 0, más 1 por e elevado a 0, o sea que 1 y 1, 2. Y f' de 1 por la derecha sería e elevado a 1 menos 1, que es 0, menos 1 por e elevado a 0, es decir, 1 menos 1, que es 0. Pues f de x no es derivable en x igual a 1. Y como lo que nos preguntan es estudiar la derivabilidad, nuestra respuesta es que f de x es derivable en r menos 0 y 1. Y con eso ya tendríamos totalmente acabado el examen.